La ciencia dice que están muertas. Los libros de biología las tienen catalogadas como extintas. Sus fósiles están en museos, sus últimos avistamientos documentados tienen décadas, y sin embargo, siguen apareciendo. En vídeos, en fotografías, en testimonios de personas perfectamente cuerdas que no tienen ningún motivo para mentir. Hoy vamos a hablar de 8 criaturas que la ciencia oficial da por desaparecidas para siempre, pero que el mundo real se niega a dejar ir. Algunos de estos casos tienen explicaciones razonables, otros son mucho más difíciles de descartar, y todos van a hacerte pensar 2 veces la próxima vez que estés en la naturaleza y sientas que algo te observa desde la oscuridad. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Número 8. El tilacino, también conocido como el tigre de Tasmania. Oficialmente extinto desde 1936, cuando murió el último ejemplar conocido en cautiverio en el zoológico de Hobart, Australia. El tilacino era un marsupial carnívoro con rayas oscuras en el lomo, mandíbulas capaces de abrirse casi 90 grados y una bolsa abdominal como los canguros. Era la criatura más grande de su tipo en el mundo moderno. Los colonos europeos los cazaron hasta el agotamiento porque los culpaban de matar ovejas, y el gobierno de Tasmania llegó a ofrecer recompensas por cada tilacino muerto. El resultado fue el exterminio casi total de la especie en pocas décadas. Pero desde entonces, los avistamientos no han parado. En 2016, una pareja de turistas filmó en el norte de Queensland, Australia, a un animal de apariencia extraña que varios expertos independientes no pudieron descartar como un tilacino. En 2019, investigadores de la Universidad James Cook instalaron más de 50 cámaras trampa en zonas remotas del norte de Australia después de recibir múltiples testimonios creíbles de lugareños. El gobierno australiano tomó esos reportes lo suficientemente en serio como para financiar la búsqueda. Hasta hoy, ninguna cámara ha capturado una imagen definitiva, pero tampoco nadie ha podido explicar convincentemente todos los avistamientos acumulados durante casi 90 años. Número 7. El dodo. Sí, el dodo, el ave más famosa de la historia de la extinción, símbolo universal de la estupidez evolutiva y de la capacidad humana para destruir lo que no entiende. Extinto en la isla Mauricio desde aproximadamente 1681. Pero espera, en los últimos años han surgido reportes perturbadores desde zonas remotas del archipiélago de las Mascareñas, en el Océano Índico. La mayoría son fácilmente descartables. Sin embargo, en 2007, un ornitólogo aficionado holandés que visitaba la isla Rodrigues, vecina de Mauricio, fotografió un ave grande, torpe y de aspecto inusual entre la vegetación densa del interior de la isla. Las fotografías son borrosas, como suelen serlo en estos casos. Los expertos en aves las clasificaron como probablemente un ejemplar de alguna especie de paloma grande conocida, pero ninguno lo afirmó con total certeza. Lo que sí sabemos con certeza es que la isla Rodrigues tiene zonas interiores que permanecen prácticamente inexploradas hasta hoy, y que el dodo era, básicamente, una paloma gigante incapaz de volar que vivía en islas pequeñas. Si sobrevivieran unos pocos ejemplares en zonas lo suficientemente remotas, podrían pasar décadas sin ser detectados por la ciencia formal. Número 6. El pájaro elefante de Madagascar. La Aepyornis maximus era el ave más grande que ha existido en la historia del planeta. Medía hasta 3 metros de altura, pesaba más de 500 kilogramos y ponía huevos 10 veces más grandes que los de un avestruz. Oficialmente extinta alrededor del siglo XVII debido a la caza humana y a la destrucción de su hábitat en Madagascar. Pero Madagascar es una isla enorme con vastas zonas de selva y bosque todavía inexploradas. En 2018, la revista científica Royal Society Open Science publicó un estudio que revelaba que los humanos habían convivido con el pájaro elefante durante miles de años más de lo que se pensaba anteriormente, y que su extinción fue mucho más reciente de lo estimado. Más perturbador aún, en los últimos 20 años han llegado reportes de comunidades rurales del sur y el este de Madagascar describiendo encuentros con aves enormes, no identificadas, en zonas de bosque denso. Los investigadores que han entrevistado a estos testigos señalan la consistencia de las descripciones. Un ave incapaz de volar, de tamaño colosal, que aparece al amanecer cerca de los ríos. Ningún biólogo ha podido confirmar estos avistamientos, pero tampoco nadie ha podido explorar de forma exhaustiva el interior de Madagascar. Número 5. El megalodón. Y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente inquietantes. El megalodón fue el tiburón más grande que ha existido, con estimaciones de longitud que van entre los 15 y los 20 metros y dientes del tamaño de una mano humana adulta. Oficialmente extinto hace aproximadamente 3,6 millones de años. Eso debería cerrar el debate de forma definitiva, pero no lo hace, por una razón muy concreta.
Menos del 20% del fondo oceánico ha sido explorado y cartografiado con detalle por la ciencia. Los océanos son literalmente el lugar menos conocido del planeta Tierra. En 1875, durante la expedición oceanográfica del HMS Challenger, que fue la primera exploración científica profunda de los océanos del mundo, se recuperaron del fondo marino dientes de megalodón con una datación de apenas 11.000 años de antigüedad. Ese hallazgo nunca fue explicado de forma satisfactoria. En 2013, el canal de televisión Discovery Channel emitió un falso documental sobre el megalodón que generó una indignación justificada en la comunidad científica. Pero más allá de los fraudes mediáticos, existen casos documentados de cámaras submarinas de investigación que han captado criaturas de gran tamaño no identificadas en las profundidades del Pacífico y del Índico que los propios investigadores no han podido clasificar. ¿Son megalodones? Casi con total certeza, no. Pero demuestran que los océanos profundos todavía guardan secretos que la ciencia no ha resuelto. Deja tu like, suscríbete y comparte. Número 4. El león de las cavernas europeo. La pantera spelaea fue uno de los felinos más grandes que ha existido en Europa, un 10% más grande que el león africano moderno, oficialmente extinta hace unos 13.000 años, al final de la última glaciación. Pero en los últimos años han surgido casos que merecen atención. En 2015 y 2016, en la región de Siberia, cazadores locales reportaron encuentros con un felino de tamaño inusualmente grande, con características que no correspondían a ningún felino conocido en la zona. Las autoridades locales investigaron y encontraron huellas de proporciones extraordinarias en la nieve. Más impactante aún, en 2015 y 2018, científicos rusos descubrieron 2 cachorros de león de las cavernas perfectamente preservados en el permafrost de Siberia, con una conservación tan extraordinaria que el ADN fue recuperado casi intacto. Los investigadores del Instituto de Biología Aplicada de Siberia han declarado públicamente que están evaluando la viabilidad técnica de intentar clonar la especie usando los restos preservados. Si eso es posible, significa que la barrera entre extinto y vivo es mucho más delgada de lo que creemos. Número 3. El coelacante. Este caso es diferente a todos los demás y por eso es el más importante. El coelacante es un pez prehistórico que apareció en los registros fósiles hace aproximadamente 400 millones de años y que desapareció de dichos registros hace unos 66 millones de años, al mismo tiempo que los dinosaurios. Durante décadas fue considerado el ejemplo perfecto de extinción total. Hasta que en 1938, una pescadora sudafricana llamada Marjorie Courtenay Latimer encontró uno vivo en la red de un barco pesquero local frente a las costas de Sudáfrica. Vivo, perfectamente funcional, idéntico a sus fósiles de 400 millones de años. El descubrimiento fue uno de los más impactantes en la historia de la zoología del siglo XX. Desde entonces, se han documentado 2 poblaciones vivas, una en el Océano Índico Occidental, frente a las costas de Sudáfrica, Mozambique y las Comoras, y otra en Indonesia, descubierta en 1998. El coelacante no es una leyenda ni un avistamiento borroso. Es la prueba científica más contundente de que la naturaleza puede esconder especies que creíamos extintas durante millones de años, completamente a la vista, esperando a que alguien las encuentre. Cada vez que la ciencia dice que algo está extinto para siempre, el coelacante es el recordatorio de que esa afirmación tiene un límite de confianza que nunca puede ser del 100%. Número 2. El pájaro carpintero imperial. El Campefilus imperialis era el pájaro carpintero más grande del mundo, nativo de los bosques de pino de la Sierra Madre Occidental en México. Medía más de 60 centímetros de longitud, tenía un plumaje negro y blanco espectacular y un pico capaz de arrancar la corteza de los pinos más gruesos. Oficialmente extinto desde la década de 1950 por la destrucción de su hábitat forestal. Pero los avistamientos en las zonas más remotas de la Sierra Madre Occidental no han parado. En 2021, la Revista de Campo de la Sociedad de Ornitología publicó un artículo peer review, es decir, revisado por expertos, que incluía imágenes de video grabadas en 2019 en la Sierra Madre que los autores consideraron consistentes con un espécimen vivo de pájaro carpintero imperial. El video fue grabado a distancia, es granuloso y dura solo unos segundos, pero fue suficiente para que la publicación lo considerara digno de revisión científica formal. Las zonas de la Sierra Madre Occidental donde se concentran los avistamientos son áreas de acceso extremadamente difícil, con comunidades indígenas que desde hace décadas hablan de ver ocasionalmente al pájaro que ellos llaman el gran pájaro carpintero.
La ciencia no lo ha declarado de vuelta como vivo, pero tampoco puede ya declararlo definitivamente muerto. Número 1. El tigre de Java. La subespecie Panthera tigris sondaica era endémica de la isla de Java, en Indonesia, una de las islas más densamente pobladas del mundo. Oficialmente extinto desde la década de 1970, con el último avistamiento confirmado en 1976 en la Reserva Natural de Meru Betiri. A diferencia de otros animales de esta lista, el tigre de Java desapareció no en junglas remotas e inexploradas, sino en una isla con cientos de millones de habitantes. Lo que lo hace especialmente fascinante es que los avistamientos reportados no han parado desde entonces. En 2022, el Museo de Historia Natural de Naturalis, en los Países Bajos, publicó los resultados de un análisis de ADN realizado sobre un pelo encontrado en la isla de Java en 2019 por el Ministerio de Medio Ambiente de Indonesia. El análisis genético concluyó que el pelo pertenecía inequívocamente a la subespecie Panthera tigris sondaica, el tigre de Java. El hallazgo fue publicado en la revista científica Oryx, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Eso no es un avistamiento borroso, no es un testimonio de un granjero nervioso, es un análisis de ADN publicado en una revista científica peer-reviewed. La implicación es directa. En 2019, 43 años después de su supuesta extinción, un tigre de Java estaba vivo en la isla de Java y dejó un pelo que la ciencia pudo analizar. Si hay un pelo, hay un animal. Si hay un animal, puede haber más. El tigre de Java podría ser la extinción más reciente que la ciencia ha declarado de forma prematura. Lo que todos estos casos tienen en común no es el misterio ni la conspiración. Lo que tienen en común es algo mucho más humilde y al mismo tiempo mucho más profundo. El reconocimiento de que el planeta Tierra es infinitamente más grande, más complejo y más lleno de vida de lo que nuestra capacidad de exploración y documentación puede abarcar. El coelacante sobrevivió 66 millones de años sin que lo supiéramos. El tigre de Java dejó ADN en 2019. El tilacino tiene decenas de avistamientos anuales que nadie ha podido refutar completamente. La ciencia es la mejor herramienta que tenemos para entender el mundo. Pero la ciencia también tiene la honestidad intelectual de reconocer sus límites. Y uno de esos límites es este. Declarar extinta a una especie no es una certeza absoluta. Es la mejor conclusión disponible con la evidencia disponible en el momento. Y la evidencia cambia, siempre cambia. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.